Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa del Señor, a este culto especial de Navidad, sábado 24 de diciembre de 2022. Dice Mateo, en el capítulo 1, versículo 23, «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Ahí en sus lugares, mientras escuchamos el preludio, hagamos nuestra oración personal, invocando la presencia del Señor. El llamamiento a la adoración lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo número 47, Salmo número 47, y tiene como título Dios, el Rey de toda la tierra. Salmo número 47, y le vamos a dar lectura todos juntos a este pasaje. Salmo 47, la palabra de Dios dice: «Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén». Vamos a orar, hermanos. Padre, nos unimos a las palabras del salmista. Tú eres un Dios muy exaltado, tú eres un Dios que gobierna toda la tierra, un Dios que estás por encima de todo lo que tú has creado, Señor. Y Padre, como hijos tuyos, te alabamos, te bendecimos, reconocemos tu grandeza, reconocemos también lo finito que somos delante de ti, Padre Celestial. Padre, en esta noche venimos a alabar, a bendecir tu nombre,
a darte gracias, Señor, por este milagro que tú hiciste hace muchos años, que como dice tu palabra, una virgen dará a luz un hijo, Señor, y salvará a su pueblo de sus pecados, Padre. Por eso, como cristianos, como hijos tuyos, Señor, venimos a reconocer esta bendición que tú nos has dado a través del nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Padre, quédate con nosotros, sé con nuestros hermanos que vienen en camino. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Así puestos de pie, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 114. Que se encuentra en el libro de Isaías capítulo número 9. Nos habla del nacimiento y reinado del Mesías y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 9, del versículo 1 al versículo 7, en una forma alternada. Cuando lo encontremos nos ponemos de pie. Isaías capítulo 9 del versículo 1 al 7, nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron
por la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.
Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 1, la lectura bíblica de esta noche. Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25, donde nos habla del nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 25. El mensaje de esta noche es adoración y gratitud a Dios por su regalo. Vamos a hacer esta lectura en forma alternada. Mateo 1 del 18 al 25, la palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermano. El mensaje, adoración y gratitud a Dios por su regalo, por el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, amados hermanos, amigos que nos visitan esta noche, pues queremos también compartir el mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida en esta noche. Quiero también leer el capítulo 2, los versículos del 1 al 12, pues estaremos meditando también allí en esta porción. Capítulo 2 de San Mateo, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y qué bueno que hoy en este tiempo se está haciendo muchas fiestas, muchas celebraciones, ¿no? El mundo entero está celebrando. Son días muy hermosos, días especiales,
días de alegría, días de mucho gozo, de regocijo, días de fiesta en familia, pero también como hermanos en la fe. Pero más que todo, son días de estar en la presencia de Dios para adorarle. Más que todo, que estar en familia, que estar celebrando comidas y otras cosas, no hay nada más importante que estar en la casa de Dios celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí para celebrar a Cristo, para alabar su nombre, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron los pastores, como lo hicieron más tarde los magos que llegaron del oriente, como lo han hecho millones de personas a través de todos los tiempos. Así, de esta manera, nosotros estamos aquí, en la casa de Dios, para adorarle, para alabarle, para bendecirle. Y qué bueno que tú, en esta noche, en este tiempo, has apartado este momento para estar nada más y nada menos que en la presencia de Dios para adorarle. La Navidad es una invitación a acercarse a Dios para adorarle. Es eso. Más que comida, más que fiesta, es acercarse a Dios para rendirle adoración y para agradecerle por su maravilloso, excelente regalo con que nos ha regalado. Jesús es el regalo de la Navidad. Jesús, que su nombre significa salvación, que su nombre significa Dios con nosotros, como dice Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, y esto es Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos. Dios con nosotros. Dios ha venido a ser morada en medio de su pueblo. Jesús nació para eso mismo, para darnos el regalo más hermoso, el regalo más preciado que un ser humano puede recibir, el regalo de la salvación. Cristo vino, amigo, Cristo vino, amado hermano, a traernos el regalo de la salvación. Ese fue el motivo por el cual el pueblo de Israel debía dar alabanza, gloria a Dios, porque Dios quiso visitarle, porque Dios quiso redimirle para sí. Ese debe de ser el motivo más importante que nos debe mover a ti y a mí hoy, el de llegar a la presencia de Dios para adorarle, para agradecerle por todo ese lindo beneficio que ha tenido para con nosotros. El profeta Zacarías, por ejemplo, tenía motivos por los cuales alabar, por los cuales honrar el nombre de nuestro Dios. Y él tenía muchos motivos, pero el motivo más importante, el motivo más esencial por el cual Zacarías alababa a Dios era porque había enviado al Señor Jesús a nacer. Había enviado a Jesús, su único hijo, a nacer, a hacerse como uno de nosotros, para luego hacer el sacrificio por nuestros pecados. Este Zacarías era sacerdote en los días del rey Herodes, según Lucas capítulo 1, verso 5. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era la hija de Aarón, se llamaba Elizabeth, padre de Juan el Bautista. Los motivos que tenía Zacarías para alabar a Dios eran varios, eran muchísimos los motivos. Y por ejemplo, por permitirle ser sacerdote de la casa de Dios. Eso es una gran bendición, un regalo de Dios. Por permitirle tener un hijo en su vejez.
Ya Zacarías era bien grande, bien entrado en edad, Lucas 1:13, por la bendición de que su hijo sería un mensajero de Dios, que prepararía el camino del Señor. O sea que, para poner ejemplo, este era uno de los motivos por los cuales Zacarías debía alabar a Dios. Pero como le decías, él tenía un motivo más especial. Pues Dios había visitado y redimido a su pueblo. Dice Lucas capítulo 1, verso 68. Bendito el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías estaba muy feliz por las promesas de Dios, por la promesa de salvar a su pueblo. Zacarías se regocijaba en escuchar la voz de Dios, en decirle: yo voy a visitar a mi pueblo, yo voy a redimir a mi pueblo. El versículo 69, porque Dios había levantado un poderoso Salvador en la casa de David, aquel que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Zacarías estaba muy agradecido a Dios que aquel que nacería, aquel niño que nacería en Belén, sería el Salvador de su pueblo, aquel que iba a libertar al pueblo de la esclavitud del pecado. Porque Dios tuvo misericordia y porque Dios se acordó de su pacto, versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándose de su santo pacto. Sabía que Dios era muy misericordioso y que Dios era fiel a su pacto. En eso Zacarías se regocijó más que todas las cosas. Y por eso él inclinó su corazón para adorar, para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Dice que aquel niño vendría para dar luz a los que habitaban en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de paz, según el versículo 79. O sea que aquel niño que vendría iba a guiar a su pueblo al buen fin, a tener éxito, a tener bendición, a tener vida eterna. Por todo esto, amigo, hermano, Zacarías adoraba a Dios. Pero cuando vamos a Lucas capítulo 2, versículos 15 al 20, vemos allí que hay otros que también se acercaron al niño Jesús para adorar, para glorificar su nombre. Y en este caso los pastores tuvieron este motivo más que todo en su vida, el de adorarle. Los pastores, al escuchar la buena nueva de que había nacido un Salvador, corrieron para adorarle. Dice Lucas capítulo 2, verso 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos se maravillaron de lo que los pastores decían. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Los pastores, una vez que escucharon el mensaje acerca de Cristo, no solo se acercaron con fe, no solo creyeron el mensaje con fe, sino que dispusieron su corazón para ir ante el niño y adorarle. El mensaje que habían recibido de parte del ángel fue, Lucas 2:11, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ellos entendieron que aquel que nació era el enviado de Dios, que vino a traer un regalo, el regalo de la salvación. Porque eso es lo que es Cristo, el regalo de salvación de parte de Dios. Ellos entendieron que aquel que nació era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, aquel que vino para habitar en medio de su pueblo,
para guiar a su pueblo. Después de haber llegado al lugar y ver al niño, se maravillaron de la gracia, la bondad y del milagro que aquel niño le había traído. Los pastores alabaron y glorificaron a Dios con gran gozo, con gran alegría, con gran entusiasmo en sus corazones. Ellos no solo oyeron, sino que ellos vieron con sus propios sellos, con sus propios ojos, la salvación de Dios. Y qué bueno que nosotros podemos tener también esa gran bendición de parte de Dios, que podemos escuchar y que podemos sentir la presencia de Dios en medio nuestro. Que aquel niño que nació hace más de 2000 años y murió y resucitó, también ha nacido en nuestros corazones para darnos salvación. Los magos, por otra parte, llegaron desde muy lejos para adorar. Mateo 2, del 1 al 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quiénes eran estos reyes? ¿Quiénes eran estos magos? Porque algunos les llaman reyes, pero ¿quién dice que eran reyes? Pero la palabra dice claramente que eran magos que habían venido del oriente. Estos magos, de los que hace referencia a la palabra de Dios, eran hombres dedicados al estudio de la ciencia y la astronomía, de la religión y la medicina. Muchos de ellos creían en la existencia de un solo Dios y por lo tanto muchos de ellos tenían conocimiento de la venida del Mesías a este mundo. Ellos sabían que Cristo había de nacer y de alguna manera Dios le avisó que aquel niño que iba a nacer ya había nacido. Esos magos, después de indagar acerca de la estrella que se vio en el oriente, salieron con un propósito, la de encontrar al niño para adorarle. Ese era el propósito de los magos. Ellos sabían muy bien que aquel niño que nacería no solo era un rey, sino que era la salvación del mundo, que era Dios con su pueblo. Y si bien ellos llegaron un tiempo después de que el niño nació en el pesebre, porque ya Jesús se encontraba en su casa, en la casa de su madre y su padre, lo importante fue que ellos lograron llegar y adorar al niño Jesús, porque eso es lo más importante para Dios, en que nosotros lleguemos ante su presencia para adorarle. Ellos, una vez que se enteraron del nacimiento del niño, salieron para rendirle adoración. Ellos sabían muy bien que el rey prometido ya había nacido, solo que querían saber el lugar donde se encontraba para ir y adorarle. Ellos sabían que Jesús era el camino al cielo. Ellos sabían que Jesús era la verdad que había de venir. Ellos sabían que Jesús era la vida. Como dice Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Ellos entendieron eso. Ellos sabían eso. Que solamente Cristo era el medio por el cual llegar a Dios y alcanzar la salvación. Este era el verdadero significado de la visita de aquellos magos. Ellos llegaron para adorarle y entregarle preciosos presentes. Versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Este debe ser el verdadero sentir de aquellos que han creído en el Señor y se acercan a Dios con fe, el de adorar a Dios, el de rendirle una verdadera alabanza a Él, el de glorificar a Dios por su salvación. No sucedió así lo mismo con el rey Herodes,
quien quería buscar a Jesús para matarle. Los versículos 3 al 7 y 16 al 18 de San Mateo, pues nos cuenta una triste historia con respecto al rey Herodes. Lo menos que quería el rey Herodes era adorar al Señor Jesús. Según la palabra de Dios, él quería buscar al Señor Jesús para matarle, por su temor, porque se espantó cuando escuchó la noticia. Pero lo triste, y si seguimos leyendo y no vamos a detenernos en esta noche, en esta porción, vemos las cosas que hizo o mandó a hacer el rey Herodes, donde muchísimos niños menores de 2 años fueron muertos. Pero lo que nos enseña este ejemplo es que no todos van a adorar a Dios. No todos en este mundo, no todos en esta vida van a adorar a Dios o van a querer adorar a Dios con un verdadero sentir, con un verdadero propósito. Pero qué bueno que tú estás aquí con el propósito de dar la gloria, alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay 3 cosas que aprendemos de la visita de los magos que nos ayudan en entregar a Dios una verdadera y sincera adoración. La verdadera adoración se inicia con el deseo de la presencia de Dios. Versículo 2. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y vinimos a adorarle. Ellos reconocieron quién era aquel niño. Sabían que aquel niño que nació no era un simple niño, sino que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios Todopoderoso. Es importante reconocer que ese niño que nació hace más de 2000 años es el único Dios verdadero que merece ser adorado. La adoración continúa cuando nos postramos ante el Rey. Versículo 11a. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. La adoración a Dios tiene 2 grandes enemigos, el orgullo y la indiferencia. Son tan fuertes que pueden llegar a impedir que una persona adore a Dios de una manera correcta. Eso es lo que impide a muchos acercarse a Dios para adorarle. El orgullo, la indiferencia, simplemente es lo que nos impide llegar a Dios. La adoración nunca llega a ser una realidad hasta que reconozcamos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando realmente reconozcamos que somos criaturas imperfectas, que por la gracia de Dios somos lo que somos, entonces no nos queda otra cosa que adorar a Dios. Cuando reconocemos que Dios es el creador del universo y que es a través de Él que podemos obtener la salvación y la vida eterna, entonces nada nos detiene para acercarnos a Él en adoración. La imagen de estos ilustres hombres es un retrato de lo que es la verdadera adoración, en sumisión, humildad y fe ante Dios. No existe adoración hasta que nos dispongamos nuestro corazón para llegar ante la presencia del Señor y una vez estando en su presencia, inclinar nuestro corazón en su completa sumisión a su voluntad. O sea, estamos ante su presencia para decirle: Señor, haz tu voluntad en cada una de nuestra vida. La verdadera adoración consiste en tener una auténtica comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que cuando llegamos ante su presencia, lo reconozcamos como lo que es. La verdadera adoración es creerle a Él y vivir para Él, vivir para servirle. La adoración se afirma cuando entregamos nuestros tesoros en gratitud. Dice que al llegar a la casa abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Has considerado alguna vez los regalos que trajeron estos hombres? No se trataba de unas simples monedas. En realidad se trataban de regalos valiosos y costosos. Eran tesoros de su corazón. Cada regalo no solo era de gran valor financiero, sino que simbolizaban la grandiosa y poderosa naturaleza del Rey que había acabado de nacer.
En conclusión, amados amigos y hermanos, en esta época del año que se está celebrando la Navidad, es un tiempo más que todas las cosas para adorar a Dios. Alaba a Dios, exalta a Dios por lo que Él es. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén. Muchas gracias, pueden sentarse. Vamos a entonar para despedir, para salir de la casa del Señor, el himno número 106, pero me gustaría que el ensamble musical nos dirigiera desde aquí adelante, si gustan pasar. También tú, Sayuri, para entonar este himno, y con eso nos despedimos de la casa del Señor. Noche de paz, noche de todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran delicia.